Amable televidente, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Estamos en Telesistema Canal 11. Nuestros hermanos en los Estados Unidos pueden vernos a través de TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN y mis redes, Ramón N14 en Twitter y Ramón Núñez Ramírez en Facebook e Instagram. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11, ya estamos a jueves 25 de febrero y como siempre la invitación está hecha, vamos brevemente a hacer un recorrido por la actualidad, también tenemos la participación de Yanis Santaella y su segmento Cerca de Ti, de salud emocional, y en la mañana de hoy tenemos como invitada a la licenciada Circe Almanzar, quien es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Esto es nuestro contenido y la invitación, como siempre, está hecha para que permanezcan en Telesistema y en Telematutino 11. Exactamente. Tenemos un contenido de cosas que usted no va a escuchar en otros programas y de invitados de primera calidad. Yo estoy sorprendido, yo imagino que al igual que medio país, con el anuncio de la firma del pacto eléctrico en el día de hoy, porque eso no se sabía. Incluso el martes nosotros tuvimos a Pepe Abreu, que es parte de la discusión, y no lo tratamos con Pepe Abreu porque el martes no se sabía. El sector social, que dice que no fue invitado a las discusiones, si las hubo, no va a participar en la firma. Ahora, lo extraño de todo esto es que se va a firmar el mismo documento con las mismas comas y puntos del año 2017. Y tanto en el 17 como en el 19, el PRM se negó a firmarlo, exigiendo unos puntos adicionales, entre ellos las auditorías de las EDES y la auditoría de Punta Catalina, que no se han hecho. Lógicamente el PLD va feliz a firmarlo, porque queda reivindicado. Además ellos pensarán que con esto ya se sepulta todo el desastre de las EDES y de Punta Catalina. Yo, siendo benévolo, quiero pensar que el presidente quiere salir del pacto eléctrico a como sea, para poder iniciar las discusiones del pacto fiscal. Bueno, indudablemente se reivindica el trabajo que durante años se hizo en el pasado gobierno y todos los integrantes, que no era solamente del sector estatal, que estaban en las discusiones del pacto, de los diferentes pactos, y en este caso el pacto eléctrico, y la gran gama de integrantes que participaron y las cientos de horas de trabajos que hicieron. Ese pacto estuvo a punto, al tris, de firmarse en el 2017 y se echó para atrás luego de declaraciones del entonces presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, hoy senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, que hizo unas declaraciones que revoltearon el avispero y eso hizo que el gobierno se echara para atrás y pospusiera la firma. Ahora se dice que es el mismo pacto, es decir, las nuevas figuras que están al frente del Consejo Económico y Social no hicieron ningún aporte adicional, sino que dieron como bueno y válido lo que se había ya prepactado en el año 2017. Llama la atención de que el sector social que forma parte del Consejo no fue convocado. ¿Por qué no fue convocado? Eso yo me pregunto. Y obviamente vimos con esta actuación del Partido Revolucionario Moderno que en ese entonces los periquitos que le puso al pacto eléctrico en el momento, pensando que era un logro del gobierno anterior, no lo firmó por razones políticas. Esa es la verdad, porque ahora lo da como bueno y válido. Y dice que ahora desde el gobierno puede hacer algunas mejoras, pero obviamente que pudieron condicionar la firma del pacto a esas mejoras en el 2017 y no lo hicieron. Es decir, que la política siempre está presente, pero sí desluce que no se haya convocado la presencia del sector social. Mira, por otro lado, yo quiero ofrecer una primicia en la cual yo quisiera pensar que mis fuentes, las dos fuentes que me dieron la información, estén equivocados. A mí me informaron que ya está decidido que el defensor del pueblo va a ser Fidel Santana. Yo no tengo nada contra Fidel Santana, incluso él ha sido invitado a este programa.
pero Fidel Santana era dirigente del Falpo. El Falpo fue una organización que se caracterizó por hacer huelgas. Cuando había actos violentos en la huelga, ellos decían que no. Todavía ayer, cuando él era diputado nacional, un grupo de jóvenes lanzó excrementos fecales contra la Suprema Corte de Justicia, y cuando le preguntaron a él, él dijo, no, yo defiendo a esos muchachos, ellos son del FAP. Para, si fuera yo hubiera mandado 4 camiones. Entonces, la ley del defensor del pueblo dice que no puede ser político. Fidel Santana es político. Renunció de la Falpo, como renunció Eddie Olivares del PRM para intentar ser presidente de la Junta. Fue candidato presidencial en el 2016 y diputado nacional en el 16-20. Entonces, el discurso correcto del presidente de la República de que a la Junta, al Tribunal Constitucional, no vayan políticos, entonces ahora se cae si llevan a Fidel Santana a defensor del pueblo. Yo quisiera que mis fuentes estén equivocados porque no lo creí, pero tengo que comunicarlo, tengo que compartir con el público esa información que recibí. Bueno, en el mes de enero la Cámara de Diputados fue notificada sobre la objeción justamente de 2 postulantes al cargo de defensor del pueblo. Los argumentos en parte son lo que tú dices, Ramón, que políticos no deben ocupar esa posición. Y en el caso se referían en esa notificación especialmente a 2 dirigentes políticos del proceso de evaluaciones que llevaba a cabo el organismo legislativo, es decir, la Cámara de Diputados, para escoger el próximo defensor del pueblo. Y dentro de ellos está justamente Fidel Santana Mejía y el doctor Henry Merán Gil, un profesor universitario, abogado, diputado, pertenece al partido Fuerza del Pueblo, y el hecho de ser político, a pesar de las calidades humanas y profesionales que tenía o que tiene el doctor Merán, se recomendaba la no escogencia. Igualmente de Fidel Santana, quien habría renunciado hace poco tiempo del Frente Amplio para no aparecer como político, sino que aparecer como independiente y pudiera ser escogido como defensor del pueblo. Hay muchísima gente de mucha valía, no digo que Fidel no la tiene, que están postulándose para esa posición. Habrá que ver que justamente el gobierno, que tiene la voz cantante, porque por más que se diga, señores, los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, impera lo político y los intereses políticos. Lo que pasa es que se cuidan algunos más que otros y disimulan. Y aquí hay gente que aparentemente no milita en ningún partido político, pero sabemos que pertenecen o simpatizan con determinada fuerza política del país. Ojalá que la Cámara de Diputados sepa que representa al gobierno y que tiene la responsabilidad de escoger personas que vayan consona con lo que ha dicho el presidente de la República y el compromiso que asumió frente a la nación. Mira, por otro lado, es preocupante el tema de la salsa de los insumos y el del petróleo. El petróleo viene subiendo en la medida que se recupera la economía mundial y eso impacta lógicamente en los precios internos de los combustibles. Ayer hubo una rueda de prensa con el ministro Hito Bisonó, el ministro de Hacienda Jochi Vicente y también con el ministro de Economía Miguel Seara, donde ellos informan al país que el tema de la tormenta terrible que ocurrió en Texas en los días recientes, una de las tormentas más graves en los últimos tiempos, ha provocado que las refinerías no funcionen a plena capacidad y eso ha disparado los precios internacionales. Ellos señalan que el gobierno va a subsidiar con 1.000 millones de pesos para que mantener congelado el precio del GLP. No se refirieron a los demás combustibles, lo cual indica que se va a producir un alza. Lo lógico en estas situaciones es subsidiar. Yo recuerdo cuando el petróleo llegó a $150 el barril en el gobierno de Leonel Fernández, que llegó un momento que se llegó a 3.000 millones, porque el subsidio lo que hace es que lo absorbe la refinería de petróleo y después cuando los precios se estabilizan, el gobierno le devuelve a la refinería de petróleo o con los mismos beneficios que genera la refinería de petróleo se machea. Pero lo correcto en esta situación es
hasta tanto se estabilizan los precios, subsidiar, porque es que los combustibles inciden demasiado en la canasta familiar y en una inflación que ha ido subiendo por encima de las metas del Banco Central. Bueno, justamente, Ramón, el tema es que se hace necesario que el gobierno meta la mano a través del subsidio. Claro que sí. El tema que cabe preguntarse es hasta qué punto el gobierno pueda tener respuesta económica para todas las cosas planificadas y no planificadas que vienen. Como por ejemplo este aumento en los precios de los combustibles, que quizás el gobierno, o sin el quizás, cuando se hizo el presupuesto del año para este 2021 no se contemplaba esas alzas. Y estos millones, que no son pocos, que tenga que buscar, que no estaban planificados, pues eso presiona el presupuesto y presiona la demanda de obras, de incrementos que tiene el gobierno. Por eso hay que ser muy cuidadoso en lo que el gobierno promete y en lo que pueda hacer. No porque no quiera hacerlo, sino porque no se puede hacer en estos momentos. Y este tema de los combustibles sí que es un tema preocupante, porque si sigue el alza, eso va a impactar en muchas cosas a la economía en la República Dominicana y en los bolsillos de los residentes en este país. Habrá que darle un seguimiento muy cercano, ver cuál será la dinámica internacional y cómo las autoridades locales dan respuesta a este tema que muchas veces puede escapársele de las manos. Pero tienen la experiencia ya, por ejemplo, vivida en el país, el gobierno del doctor Leonel Fernández, también lo vivió en parte Hipólito Mejía, estas alzas inusitadas. Lo único es que ahora viene acompañado de una crisis económica, producto de una crisis sanitaria. Es decir, que la situación todavía es más difícil. El gobierno tiene buenos economistas y también está la experiencia ahí de quienes han estado en el gobierno que puedan ser consultados de cómo sortear esta situación. Finalmente, qué bueno, el Consejo Nacional de Educación escuchó las voces de los padres y decidió a partir de la semana próxima elaborar un cronograma de vuelta gradual y voluntaria a las escuelas. Es decir, el que no quiera, que siga viendo televisión y si tiene la suerte de tener una tableta, que siga con la tableta. Y hasta se planteó lo que yo vengo diciendo desde que comenzó todo esto. Hagamos la clase un día sí, un día no, 2 días a la semana, con menos estudiantes. Si estamos ya desarrollando una vida normal en todos los sectores, entonces, ¿por qué la gente se va a contagiar nada más en las aulas? Si hay la debida separación y la higiene, y hay baño y hay agua en la escuela, no se entiende que ya no pensemos en una vuelta gradual, como exigen, como quieren a la mayoría de los padres. Ya veremos, Ramón y amables televidentes. Yo pienso que hay que poner las cosas claras. Ahí también dice el ministro que se le ha asegurado de parte del Gabinete de Salud, que preside la vicepresidenta Raquel Peña, de que los maestros estarán en la segunda línea de vacunación. Pero eso no fue el cronograma que presentó el Consejo de Salud. Primero se habló de los mayores, primero del personal médico, de los hospitales y de las clínicas, y luego 65 años con comorbilidades, y luego de 65 años sin comorbilidades. Entonces, esa alteración de que ahora siguen los profesores, que no digo que no merezcan ser vacunados, claro que sí, como todos, y entonces vendrán sectores también que tienen mucho contacto con el público, que también querrán que lo vacunen de primero. Entonces, lo más probable debe ser, pienso yo, que ese gabinete de salud entonces haga una repauta y una redistribución de cómo será el cronograma de vacunación que se está llevando y que se llevará a cabo próximamente en la República Dominicana, porque eso no fue lo que se anunció, y si hay alguna variación atendible, debe comunicarlo oportunamente al país para saber qué esperar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se vacunen a los maestros, aunque se pospongan otras personas, si con eso se consigue volver a las aulas, porque no podemos perder otro año más, no podemos seguir con la calidad de la educación en picada y con el sistema actual de televisión y de radio, eso no está dando resultados.